Jesús. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí, serequina nada más. Tócame, serequina nada más. Límpiame, heme aquí, serequina nada más. Tócame, tócame, serequina nada más. Heme aquí, serequina nada más. Tócame. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que estaba allí el profeta y llegó delante de la presencia de Dios en aquella visión y dijo: muerto soy yo, que soy hombre de labios inmundos. Porque sabes, delante de la perfección, la santidad y la grandeza de Dios nos encontramos imperfectos. Pero cuán grande es el amor de nuestro Padre, su misericordia, y cómo Él extiende esa misericordia. Que dice que un ángel tomó una brasa del altar y con la brasa del altar tocó sus labios y purificó su corazón. Porque dice la palabra de Dios que del corazón habla la boca. Y este era un hombre que tenía intimidad con Dios y conocía, pero que había partes de su corazón que aún no habían sido rendidas. Entonces llegó a la presencia del Señor y en la presencia del Señor se reveló que había una parte que tenía que morir. Y en la presencia de Dios él se dio cuenta que él podía ser un profeta, pero que no podía hablar la palabra de Dios si sus labios no habían sido santificados. Y ahí estaba este hombre como tú y como yo, que tenía que renunciar, que tenía que dejar, que tenía que morir. Y sabes, él lo dijo claro: muerto soy. Estaba rindiéndolo allí todo. Y vino la presencia de Dios, sabes, y santificó a aquel hombre y entonces comenzó a profetizar. Y entonces comenzó a hablar las palabras de Jehová. Hay tanto poder en las palabras de Dios. Amén. Hay tanto poder en los planes y los designios de Dios para nuestra vida. Y necesitamos que Él nos toque. Necesitamos que Él nos limpie. Y necesitamos decirle: heme aquí. Hay algunas personas que van delante de Dios y le dicen: heme aquí, úsame. Y Dios dice: no, es que yo necesito que tú me digas: heme aquí, estoy para que tú me formes. Heme aquí, estoy para que tú me limpies. Heme aquí, estoy para que tú me santifiques. Heme aquí, estoy para que tú me enseñes a morir. Heme aquí, estoy para que tú me muestres todo lo que debe quedar en el sepulcro. Todo lo que debe quedar en aquella cruz. Porque sabes, es verdad, es glorioso cuando el Espíritu Santo toma un vaso sencillo de barro y lo utiliza y se glorifica. Porque aunque sea un vaso de barro y solamente sea un vaso de barro, como fue usado por alguien que tiene poder y tiene autoridad, aquel vaso no es solamente un vaso de barro más, ¿sabes?
está hecho de barro, no es más nada, pero al ser usado por alguien, ese vaso cobra valor, cobra sentido, porque alguien lo utilizó, alguien que tenía poder, alguien que tenía autoridad. El problema no radica en que ese vaso cobre cierta exaltación, sino cuando el vaso se autoexalta a sí mismo y cree que el poder nació en él. Y no se da cuenta que el poder estaba en el vaso de barro, pero si el vaso de barro deja de ser funcional, entonces ese mismo poder puede estar en otro vaso. Porque te voy a decir algo, dice la palabra de Dios, que vino Dios a Moisés y le dijo: mira, Moisés, será cosa tremenda la que yo voy a hacer contigo. Pero también dice la palabra de Dios que cuando él caminaba a hacer la voluntad de Dios de una forma incorrecta, casi muere. Y tú vas a decir: ¿cómo así si Dios lo había enviado? Pero es que Dios sí te envía, pero no te envía bajo tus formas, bajo tus ideales. Él te envía bajo sus mandamientos, ya que Moisés había querido atravesar y hacer la voluntad de Dios sin circuncidar. Pero tenía al lado una mujer sabia que tomó el pedernal, tomó el cuchillo y cortó el prepucio de su hijo. Y le dijo: tú eres para mí como esposo de sangre. ¿Sabes qué pasa? Es que tú puedes querer hacer la voluntad de Dios, puedes haber sido llamado por Dios, puedes haber visto las visiones de Dios, pero si no está la circuncisión, Dios no está contigo. Dios no va contigo. Y tú vas a decir: tú me enviaste. Sí, pero yo te envié así, así y así, en este tiempo, con estas personas. El respaldo de Dios hoy es sumamente importante, ¿sabes? Porque Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Viene, pero si no hay gente que haya entendido que es imposible sin santidad, que es imposible la santidad sin el Espíritu Santo, que es imposible sin oración, que es imposible sin renunciar, que es imposible sin rendirse, entonces no verán a Dios. Y no es porque Él no quiera acercarse a cada uno de sus hijos. Es porque cuando Él pretende hay cierta resistencia. Pero Dios hoy ha traído palabra a mi vida. Y ha puesto esta palabra en mi espíritu. Ministra primero mi vida. Y quiera Dios que ministre la vida de todos a los oídos a los que llega. Que cambie y transforme los corazones. Que sea una palabra seguida de señales, prodigios y milagros. Que no reconozcan mi nombre, sino aquel que tiene el poder, que es Dios, que es el que envía la palabra. Quieras tú ser un corazón dispuesto y esa tierra fértil que está lista y que está diciendo: si tus aguas me riegan, la semilla que tú sembraste brotará, dará fruto, echará raíces, porque es tu semilla para tu gloria y para tu honra. Padre eterno, Rey de gloria, aquí estamos delante de tu presencia. Espíritu Santo, solo suministros tuyos. Tú tienes toda gloria, toda honra y todo poder. Y tú no compartes tu gloria con nadie. He aquí solamente vasos de barro. Simple vasos de barro. Y tal vez, Espíritu Santo, creo que con más certeza diría que somos barros en la rueda del alfarero. Que no estamos todavía en condiciones de ser considerados vasos. Todavía nos estás dando forma. Pero aquí estamos, Espíritu Santo, pidiendo que tú uses estos barros y que tus aguas fluyan. Que tus aguas fluyan. Que tu nombre sea glorificado. Que, Espíritu Santo, tú traigas confirmación, pero que también traigas esa confrontación que necesita el corazón. Que tus aguas sanen. Que tus aguas limpien, que tus aguas purifiquen, que tus aguas, Padre, corran de tal manera que por donde pasen nunca jamás vuelva a ser igual.
Espíritu Santo, ministra nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Cantábamos esta canción que puede que a algunos les parezca muy antigua, pero sabes, hay gran revelación. El que busca revelación, Dios le da revelación. El que pide sabiduría, Dios le da sabiduría. El que pide del Espíritu Santo, Dios le da el don del Espíritu Santo. Porque no se ha cortado su mano para bendecir, ni su oído se ha agotado de escuchar tu clamor y tu oración. Así que sí, debemos pedir no solo el lugar santo, porque sí era importante. Sí, ahí estaba la mesa de la preposición, sí, ahí estaba el candelero. Ahí estaba. Pero sabes, donde la presencia de Dios hablaba era en el lugar santísimo. Había que cruzar el velo. Había que cruzarlo. Y no podíamos, pero Cristo vino, aleluya. Amén, y el velo se rasgó. Y la gente piensa que tal vez era una simple cortina, pero no es así. Dice la palabra que, no recuerdo la cantidad, pero que muchos caballos jalando por ella no podían romperla. Era hecha de un solo hilo. Estaba confeccionada de una manera que no solamente tenía un largo y un alto, tenía volumen. Era grueso, era un tejido especial. No cualquiera podía correrlo. Y sabes, yo creo que era intencional. No cualquiera podía moverlo para entrar al lugar santísimo. Ese lugar se abría para aquellos que habían sido consagrados y apartados. Y hoy tú crees que es más fácil, porque tú simplemente te arrodillas y oras y cantas 2 canciones y dices, se me abrió el cielo. Pues te voy a decir algo, no es más fácil. No es más fácil. Para ti tú crees que para ti es más fácil, pero yo voy a decirte que para que ese velo se rasgara, el cuerpo de mi Jesús se tuvo que rasgar. Para que ese velo se rasgara, toda su sangre fue derramada, su costado fue atravesado. ¿Y tú crees que es más fácil que aquella vez que había que correr algo pesado? Pues no. Pues no. Pero los que conocen a su Dios se esforzarán. Amén. Los que conocen a su Dios se esforzarán. Los que saben lo que costó. Los que entienden el sacrificio de la cruz. Los que no toman y son parte de la Santa Cena sin revelar y sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. Esos son los que entran a la intimidad. Esos saben lo que cuesta el precio de sangre que se derramó y cuánto sus almas valen para aquel que la vertió toda y completa. Para eso, ¿sabes? El velo se rasgó. Y yo le pido al Espíritu Santo que esa revelación venga sobre todos los que aman y temen su nombre. Amén. Que no se queden con el lugar santo. No te quedes con el lugar santo. No te quedes con el lugar santo. No te quedes con el lugar santo. Quiero que vayas conmigo a la palabra de Hebreos. Ahí estaba Pablo escribiéndoles a los hebreos en el capítulo 12. Comienza hablando de la fe. Y es un capítulo que comienza en el 11 hablando de la fe. Y luego de alguna manera extraordinaria, como lo hace el Espíritu Santo a través de Pablo, da el fundamento de esa fe. Porque si tú lees y comienzas, verás que empieza diciendo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y comienza hablando de Abraham y todos aquellos que caminaron por fe. Pero entonces tú llegas al capítulo 12 y dice, puesto los ojos en Jesús. Amén. Ese es el título que se le otorgó a este capítulo. Y dice la palabra de Dios en el versículo 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor
nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Comienza en el capítulo 11 hablando de la fe. Y habla de todos los que lograron por fe y lo que se logró por fe y cómo Abraham fue justificado por fe y cómo Sara concibió por fe y cómo fueron fortalecidos en la fe. Pero de repente aparece Pablo y dice: Jesús el autor y el consumador de la fe. Jesús el que la comienza y Jesús el que la consuma. Y de alguna manera tú te das cuenta que lo que está haciendo básicamente Pablo es haciendo una reafirmación diciendo: si todo eso lo lograron, pero no lo lograron ellos, los logró Jesús en ellos, el autor y el consumador de la fe. Porque Él los estaba promoviendo, Él les estaba procurando, Él les estaba incentivando, diciéndoles: así como ellos vivieron, ustedes pueden vivir. Ellos no son diferentes a nosotros. Ellos también estaban en un cuerpo que era débil, que sufría el frío, un cuerpo que podía enfermarse, un cuerpo sujeto a muerte. Ellos estaban en el mismo cuerpo, pero se sostenían por fe. Caminaban por fe. Esperaban por fe. Porque eso es esperanza. No existe la esperanza si no existe la fe. Porque tú puedes esperar, pero con la certeza, aunque sea mínima, de que en algún momento llegará. De que en algún momento eso acontecerá. Y estos estaban aquí. Y Pablo estaba también. Y les estaba diciendo a estos hebreos, a estos que él tenía en su corazón, que les había predicado, que les había instruido, que había comido con ellos, que había estado con ellos. Aquellos que les dio él testimonio de que él también vivía por fe, les estaba diciendo: nosotros, y se estaba incluyendo, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y no se estaba refiriendo a todos estos que habían solamente, no se estaba refiriendo solamente a todos estos que habían caminado en fe. Y que aunque no habían vivido el cumplimiento de la promesa, la vieron por fe. No solo se refería a eso, no se estaba refiriendo solamente a la multitud de los ángeles que atestiguan el poder y la obra redentora de Jesús. Se refería también a ese entorno que nos está rodeando. Porque, ¿sabes? Dice la palabra de Dios que el diablo anda como león rugiente. Él nos está acechando, así que para él tus debilidades, cuando tú tropiezas y tú caes, es una oportunidad vital para destruirte, porque él vino a matar, hurtar y a destruir. Esa gran nube de testigos testifica a favor de Dios, pero está buscando testificar en contra tuyo. No toda, pero sí una parte, porque es el entorno que nos rodea. Caminamos en el espíritu y hay un entorno espiritual que acecha nuestra vida para destruirla. Porque ciertamente Satanás ha sido condenado, así que los que más pueda llevar con él se los llevará. Pero dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y yo quiero que tú entiendas esto. Dice: despojémonos de todo peso. Y separa de todo peso y del pecado. Porque el pecado ciertamente nos asedia. Ciertamente hay tentaciones. Pero dice: para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y yo quiero explicar esto. Pablo era una persona que a él le gustaba utilizar, al igual que a Jesús, parábolas. Y usaba parábolas cercanas. Y en aquel tiempo, el uso del concepto de carrera era importante.
Recuerden que estábamos en los tiempos de lo que llamaban las Olimpiadas griegas. Habían muchas cosas que eran por competición, donde lo que se probaba que era la destreza de cada persona que competía. Y Pablo estaba diciendo, hay una carrera que tenemos que correr. La mía es una, la tuya es una. Son carreras distintas, pero es una misma carrera en el sentido de que corremos a Cristo. Tenemos una carrera que correr y él dice cuando está a punto de terminar sus días y de partir con el Señor, yo ya estoy pronto a terminar mi carrera, yo ya cumplí con lo mío, ahora me espera la corona. Yo ya estoy a punto. Yo ya he corrido la carrera. Es más, el mismo Pablo dice, corran la carrera para ganarla. Corran la carrera para ganarla. No la corran como simplemente hace alguien que no le interesa. No, córranla con fervor, córranla con intensidad, córranla para ganarla. Y acá Pablo está usando esta metáfora y diciendo, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y sabes por qué hay una carrera por delante? Porque David decía, ay de mí escribió Dios todas las obras que yo he hecho. Porque ciertamente Él planeó de antemano todas las obras para que anduviésemos en ella. Todas esas obras están por Dios establecidas para tu vida en el momento en que Él te diseñó y te hizo nacer. Desde ese momento ya hay un plan para tu vida, un plan divino. Por eso dice la palabra de Dios, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová prevalecerá. Hay un camino que ha sido trazado para ti y hay una carrera que tú debes correr. Tú no debes correr un camino distinto del otro. Es el camino, la verdad y la vida. Tú tienes un camino, pero la carrera no será igual para todos. Correrás el mismo camino, pero tus pasos, si eres más alto, no van a ser los pasos del que es más pequeño. Algunos irán más rápido y otros irán más rápido. Tu carrera no es la misma carrera que del otro. Por eso Dios no puede poner a sus hijos en un nivel de comparación. Él no compara. Él te ama y para Él eres especial, eres único y eres sin igual. Porque sabes, Él te creó con la misma esencia que Él tiene y Él es único. Él te creó así. No importa cuán idéntico tú crees que eres a otra persona, Él te hizo excepcional. Él te creó y te entretejió de una manera tan específica y tan extraordinaria. ¿Sabes para qué? Porque Él estaba pensando en un vaso de honra que le diera honra en todas las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos. Así que hay un camino que nos ha sido trazado, pero la carrera para cada uno de nosotros es distinta, pero el resultado de esa carrera siempre lleva gloria a Dios. Pero Él está diciendo algo acá. Tu carrera no va a ser eficiente si tú no te despojas. Si tú no te despojas, necesitas despojarte. Y dice, despójate de todo peso. Despójate de todo peso. ¿Sabes? Una de las versiones dice, despójate de todas las heridas. Porque alguien que corre herido no va a correr a la velocidad que correría en una auténtica perfección. Eso trae peso. ¿Sabes qué trae peso? Trae peso cuando tú cargas una mochila que Dios no quiere que cargues, pero tú te la pusiste y la estás llevando. ¿Sabes qué trae peso? Trae peso cuando tú quieres lograr algo que Dios te dijo, pero lo quieres hacer en tu tiempo y no en el tiempo de Dios. Porque dices, hay que ser diligente, y Dios dice, yo estoy siendo diligente, yo nunca fallo, mi tiempo es perfecto. Pero tú estás acelerando y Él está diciendo, frena, porque no es a esa velocidad. Y tú me vas a decir, y eso no es tan bíblico. Yo voy a decirte algo, dice la palabra de Dios, que Dios les dijo, ustedes van a conquistar esta tierra, pero escucha, no lo van a hacer, yo no voy a eliminar a los enemigos de una manera inmediata.
inmediata, porque si yo los elimino, las bestias se van a desarrollar y se van a multiplicar de tal manera que va a ser complicado para ustedes después tomar esas tierras y limpiarlas. Así que al enemigo no lo voy a erradicar de manera rápida. Ustedes se van a ir multiplicando, ustedes van a ir creciendo, ustedes van a ir conquistando y yo voy a ir despojando al enemigo. Y yo voy a ir limpiando. Así que sí. A veces queremos que todo sea rápido o a veces lo hacemos más lento. Pero tu carrera y mi carrera tiene una frecuencia y un ritmo específico. Uno que Dios diseñó específicamente para ti y para mí. Así como tu corazón late a un ritmo distinto del mío y late con una forma distinta que la mía, así Dios hizo cada carrera de cada uno de nosotros, pero nos dio una orden específica. Despójate, porque la frecuencia que yo establecí para ti y para que tú lograras y tuvieras el cumplimiento de esta promesa no está viniendo a tu vida porque tú estás cargando lo que no debes cargar. Dios no nos hizo para cargar un peso fuera de Él. Dios no nos diseñó para caminar con una mochila que Él no nos puso. Y sabes, estamos cargando muchas cosas. Y tú dices, hace años que yo estoy esperando que esto acontezca. Y Dios te está diciendo, todo lo que yo te dije que tú harías, tú lo vas a hacer porque yo lo preparé de antemano para que tú lo hagas. El hecho de que no lo hayas alcanzado es porque no te estás despojando. Hay algo que yo ya establecí para ti, ya lo he hecho para ti, solamente te dije que caminaras y corrieras a ello. Yo no te dije más nada, te dije, esto tú lo vas a hacer porque yo ya lo preparé de antemano. El hecho de que tú no lo hayas alcanzado, el hecho de que tú tengas consideración como que yo estoy demorando el cumplimiento de la promesa, no es porque yo me esté demorando, es porque tú estás cargando un peso que no debes llevar. Y necesitas despojarte. Despójate de todo el peso. Despójate de todo el peso. ¿Y sabes por qué lo aclara? Porque una cosa es el pecado externo que viene a tu vida y te asedia. Y otra cosa diferente es que tú estés cargando peso que no tienes que cargar. Hablaba una vez yo con una joven y yo le decía, ¿sabes cuál es el problema? Es que tú llegas a la presencia de Dios, te quebrantas, le largas todo el peso y en ese momento tú comienzas a sentirte libre. Pero cuando tú sales de la presencia de Dios, le quitas a Dios la carga, te la cargas arriba y sigues caminando. Tuviste ese tiempo en intimidad con Dios y en ese tiempo te sentiste libre. Pero saliste de la presencia y le dijiste a Dios, ahora la vuelvo a cargar yo. Porque solemos hacer eso. Decimos, no, si yo dejé mi carga a los pies de la cruz. Pero cuando saliste la volviste a cargar. ¿Y sabes cuándo te das cuenta de esto? Cuando te come la ansiedad. Cuando la preocupación comienza a dar síntomas en tu cuerpo físico. Porque tú te desesperas. Pero Dios dijo que Él estaba al control. Él dijo, yo estoy al control, no temas. Quita toda ansiedad de ti, porque yo tengo cuidado de lo mío. Y tú eres de Él y yo soy de Él. Pero hay un peso que no nos estamos sacando y que nos está demorando el cumplimiento de la promesa. Nos está demorando el cumplimiento de la promesa. No porque Dios no la haya hecho y no porque Dios no quiera cumplirla, es porque tú estás yendo lento. Es porque tú estás yendo cargado. Y quiero decirte algo, incluso si tú llegaras al cumplimiento de la promesa con toda esa mochila, tú no podrás disfrutar del cumplimiento de la promesa porque ya no habrá fuerzas. Pero Dios en su amor y en su misericordia está diciendo, despójense de todo peso y del pecado que nos asedia. Y te está involucrando responsablemente a ti y me está involucrando responsablemente y activamente a mí diciéndome, escucha, hay un peso que te estás cargando. Despójate de una vez.
Y yo no sé, cada persona en particular tenemos pesos distintos. Algunos tenemos falta de perdón, otros tenemos rencores, otros simplemente estamos aferrados al pasado, otros básicamente nos hemos adueñado y nos hemos quedado en un tiempo de nuestra vida donde todo era perfecto y estamos aferrados a ese tiempo y estamos tratando de que el tiempo presente vuelva atrás y se haga como el tiempo pasado, pero eso no va a pasar. Porque Dios no repite sus obras y manifestaciones de gloria. Cada vez que Dios mostró su gloria, siempre lo hizo en un nivel mayor. La gloria que llenó el tabernáculo no fue la misma gloria que llenó el templo. Porque cuando fue el tabernáculo, dice la palabra que de Dios que Aarón tuvo que santificar los utensilios y tuvo que santificar cada parte del tabernáculo. Pero cuando se levantó el templo de Salomón, dice que la gloria de Dios santificó el templo. Y tú tienes que prestar atención a estos detalles. ¿Y sabes por qué? Porque hay una gloria mayor. Dios no se mueve con lo que tú viviste y que te pareció extraordinario en un tiempo pasado, porque Él es el gran yo soy, un tiempo presente. Él todo el tiempo hace cosas nuevas. Ninguna flor, por más que sea la misma planta, se repetirá año tras año. Es una flor nueva, es un polen nuevo, es una vida nueva. ¿Sabes por qué? Porque Él hace nueva todas las cosas. Él hace nuevas todas las cosas. Así que Pablo estaba diciéndonos, corran con paciencia. Primero despójense del peso y luego no se afanen. Corran con paciencia, sean perseverantes, sean constantes, pero corran como quien quiere ganar esta carrera. Corran con anhelo de obtener. Pero no solamente te está diciendo eso, porque hasta el momento él está hablando del proceso. Es la parte que mucho no nos gusta, ¿sabes? El proceso. Porque él está hablando del proceso. Tú tienes un punto de partida y tienes un punto de llegada. Cuando tú sales del punto de partida, se supone que tú tienes toda la fuerza, se supone que tienes todo el conocimiento, tienes toda la energía, aún no estás deshidratado, aún tus músculos no están fatigados. Hasta ese momento tú estás en una condición óptima y parece perfecta. Pero cuando tú comienzas a correr la carrera, empiezan a haber obstáculos. Te tropezaste y te caíste, te levantaste, pero te lesionaste. Pero tú sigues corriendo y sigues corriendo y sigues corriendo. Y encuentras que hay piedras en el camino y que hay relieves en el camino. Y el músculo que al principio estaba descansado comienza a fatigarse. El oxígeno que te estaba llegando con total libertad al principio ahora comienza a faltarte y tú comienzas a sentir que parece que todo está en pendiente, pero mientras más subes arriba, más le cuesta a tus pulmones digerir la cantidad de oxígeno porque hay mayor presión y tú dices, me está faltando el aire, no tengo qué hacer, pero tú sigues subiendo y tú sigues subiendo y mientras más alto subes, sientes más opresión. Y tú crees que estás mal porque sientes la opresión. Pero lo único que tú tienes que entender es que subir arriba siempre cuesta. Pero quiero decirte algo. Un David, cuando había sido traicionado por un Absalón, subió al monte. Un Moisés que necesitaba dirección para dirigir a un pueblo rebelde y contumaz, no argumentó que tenía un pueblo rebelde y contumaz. ¿Sabes qué hizo? Él subió al monte. Él subió al monte. Un Abraham subió al monte para presentar sacrificio delante de Dios para que fuera confirmada la promesa. ¿Y sabes qué maravilloso es esto? Porque él tuvo que subir para hacer un sacrificio y la promesa le fuera confirmada. Cristo pagó el precio para que tu promesa fuera confirmada. Y aquí está, diciéndonos corran con paciencia. Sean constantes, sean persistentes. ¿Cuánta constancia? Es que tú quieres que la constancia tenga un tiempo específico, pero hay una carrera, tu vida es una carrera, Él ya trazó el camino y tú solamente tienes que correr. Si te cansas, ¿sabes qué? Él te dice, yo multiplico las fuerzas del que no tiene ninguna.
Si te enfermas, Él te dice, oye, mi palabra es medicina. Para tus huesos, para tu esencia, porque hay una esencia allí en ti que yo puse y yo tengo la sanidad para que tú tengas vitalidad. Cuando tú dices, me falta el aire, tú tienes algo que le puedes decir, sopla en mí como soplaste sobre aquellos 12, sobre aquellos 11, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí aliento de vida, sopla en mí Espíritu Santo. Cuando a ti te falta energía, tú le puedes decir, yo tengo el Espíritu de vida en Cristo Jesús que está en mí. Y hay una vitalidad que proviene. Y tú me vas a decir, no, pero es que no lo entiendes. Tú estás hablando bonito, pero estás hablando de algo que no se manifiesta en el cuerpo. Pues debería ser así. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios que es el Espíritu el que sostiene el cuerpo y no al revés. El problema es que estamos caminando mucho en la carne. Y quiero decirte algo. La carne pesa más que el Espíritu. Pesa más, pesa más. Y mientras más tú intentes en la carne, quiero decirte algo, más peso es. No podrás seguir la carrera con ese peso. ¿Sabes qué? Muchos hermanos en Cristo han terminado sus días sin ver el cumplimiento de la promesa, pero no fueron como un Abraham, sino que su tiempo terminó antes de que llegaran a la corona. La Biblia es toda la palabra de Dios y toda es propósito, 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 propósito y propósito. Dios no hizo nada en su palabra que no tuviera propósito. Creó los cielos y la tierra y puso a los árboles y los frutos. ¿Sabes qué? Para que fuese habitada por el hombre, la creó, dice la palabra de Dios. Todo tiene propósito. Tú viniste en este tiempo y en este lugar porque tienes un propósito. El propósito es que corras la carrera. No se te pidió que escogieras el camino, porque cuando tú escogiste a Cristo, el camino se trazó para ti con un plan perfecto. Pero tú naciste para correr la carrera. Él te dio pies que son más largos que todas otras extremidades. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que correr la carrera. Tienes que correr la carrera. Él necesita que tú corras la carrera. Él no está pidiendo más de ti a que corras la carrera. Pero después de hablarte del proceso, viene este Pablo y dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Sabes por qué? Porque tú vas a tener que encontrar la motivación por la cual correr. Y yo quiero decirte algo. Este verbo de puesto los ojos en Jesús está específicamente diciendo, quita tu mirada de las demás cosas y ponla en Jesús. Quita tu mirada, aparta tu mirada de todos los demás. Aparta tu mirada de todo lo demás y céntrala en Jesús. Y céntrala en Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque tú a lo largo de tu carrera vas a pasar por diferentes estaciones. Por estaciones donde tendrás sed, donde te va a doler, o estaciones donde vas a sentir que lo lograste. Pero yo voy a decirte algo, no importa cuál sea la estación en la que estés, si estás en una que te sientes gozoso o en una en que te sientas triste. No, eso no es importante. ¿Sabes lo que es importante? Que eso va a pasar. Pero al que tú estás mirando permanece para siempre. Amén. ¿Sabes por qué tú puedes correr una carrera sin ansiedad? Porque tú puedes sentir que te has lesionado un músculo de la pierna y decir, no sé si voy a llegar, pero cuando tú miras a Jesús, te nace Pablo diciendo, ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades me podrá separar, ni la aflicción, ni la tribulación me podrá apartar del amor de Cristo. Nada podrá apartarme del amor de Cristo. Es que no importa cuánto duela, yo voy a llegar aunque me tenga que arrastrar, porque Él está allí. Él es mi recompensa, Él es mi herencia, Él es mi porción. Hacia Él yo corro, a Él le seguiré. Y sabes, cuando tú pones a Jesús en el centro de la carrera,
la carrera te parece corta. Yo voy a decirte algo. Había un Jacob que estaba peleando y estaba trabajando por una Raquel. Y dice la palabra de Dios que después de cumplido ese tiempo, a él se le hizo corto. Porque amaba. Él amaba a Raquel. Y tal vez a ti te está pareciendo muy larga la carrera, pues estás cambiando el enfoque. Tienes que dejar de ver el camino y comenzar a ver al camino. Puesto los ojos en Jesús. Yo voy a decirte que Pedro decidió mirar y sintió el viento y miró la tormenta y las grandes olas que se levantaban. ¿Y sabes qué comenzó a pasar con Pedro? Se comenzó a hundir. ¿Sabes por qué? Porque Pedro cargaba peso. Pedro quiso caminar sobre las aguas, caminar en el espíritu, pero Pedro tenía carne. Así que Pedro se comenzó a hundir, cuando él lo único que tenía que hacer era ver a Jesús y caminar hacia Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Por eso le dijo: mira, Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, Pedro? Pero el autor y el consumador de la fe fue el mismo que lo levantó y lo puso sobre las aguas nuevamente y lo llevó de vuelta a la orilla. ¿Sabes en qué lo llevó a la orilla? En el espíritu. Lo llevó sobre las aguas, no lo arrastró desde las aguas, lo levantó. ¿Y sabes por qué? Porque esa es la manera en la que Dios quiere que vivamos. Despojémonos del peso que nos asedia. Si de algo se dio cuenta Pedro, es que había peso. Había peso. Y había que despojarse de ese peso. Y dice la palabra de Dios: Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del Padre. ¿Sabes básicamente qué es menospreciar el oprobio? De alguna manera es como decirle: eso es todo lo que tienes. Eso es todo lo que tienes. Era tal la convicción de mi Jesús, era tal la firmeza, la determinación y el carácter de Cristo, que cuando el oprobio vino sobre su naturaleza aquí en la tierra como hombre, Él estaba dispuesto a decirlo: eso es todo lo que tienes, porque yo estoy dispuesto. Él menospreció el oprobio, Él lo tuvo en poco. Él tuvo en poco la crucifixión, los latigazos, la corona de espinas, los vituperios. Y sabes, dice que fue terrible lo que mi Jesús sufrió en aquella cruz. Pero ¿sabes qué dice? Que Él lo tuvo en poco por ti y por mí. Dice la palabra: el cual por el gozo puesto delante de Él. ¿Sabes cuál es el gozo que estaba delante de Él? ¿Has pensado cuál es el gozo que estaba delante de Él? Yo una vez estaba aquí en la iglesia y estaba tocando una canción. Y mientras yo tocaba esa canción, la canción es: no hay una mirada igual como la tuya. Y mientras yo estaba en aquella canción, el Espíritu Santo trajo este versículo a mi vida y dijo: puesto el gozo delante de Él. ¿Sabes qué significaba? Dios me estaba diciendo: Jesús estaba en aquella cruz y te estaba viendo en este momento, tocando para Él, amándole. Tú eras su gozo.
Él estaba en aquella cruz. Y tú puedes agarrar y decir, no, es que era una multitud, y generalizarlo. Pero yo voy a decirte algo, Él te estaba viendo en este lugar. Él te estaba viendo con un corazón dispuesto. Él estaba en aquella cruz. Y el gozo que Él tenía y que lo hizo mantenerse allí era el amor del Padre y verte a ti, puesto el gozo delante de Él. Así que cuando leemos la palabra y decimos el gozo del Señor es mi fortaleza, es porque Él se mantuvo fortalecido, gozándose en que Él te estaba viendo a los pies de aquella cruz. Él se mantuvo fortalecido y permaneció en ella, en esa cruz, viendo tu corazón rendido, viendo tu corazón humillado. Él estaba en aquella cruz, Él estaba menospreciando lo oprobio, pero Él estaba viéndote a ti y tú fuiste su fortaleza en aquel tiempo. Y hoy Dios te está diciendo el gozo del Señor, mi fortaleza es, y tú no puedes poner los ojos en Jesús y decir, voy a correr la carrera aunque me duela, y voy a menospreciar el oprobio, porque ejemplo tengo en Cristo. Pues Él es nuestra esperanza de gloria. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay una corona, pero voy a decirte algo. No importa cuán grande sea la corona. Dice que aquellos ancianos tiraban las coronas delante de Dios y se postraban. Ese es el deseo que debe estar en tu corazón. Pero es imposible que tú puedas mantener ese deseo si tus ojos no están en Jesús. Si tú no puedes apartarte de lo que tú crees, de lo que tú piensas, si tú no puedes apartarte de las tradiciones de hombres, si no puedes apartarte de la cultura y la costumbre, si no puedes apartarte de tus deseos y tus convicciones, si tú no apartas la mirada de eso y no la pones en Jesús, tú no podrás correr esa carrera. Porque la única manera de correr esa carrera con éxito y poder llegar a las palabras de Pablo y decir, he corrido la carrera, lo que me queda es la corona. La única manera de llegar a ese punto es con los ojos puestos en Jesús, porque Él permanece para siempre. Cuando tú tengas debilidad, los ojos en Jesús te dará fortaleza. El gozo del Señor mi fortaleza es. Cuando tú sientas enfermedad duras, Él es el verbo de Dios, la palabra que me da vida. Cuando tú sientas que viene la incredulidad, tú podrás decir, Él es el autor y el consumador de mi fe. Entonces tú puedes mantenerte firme. Cuando tú no sabes qué hacer, cuando tú no sabes cómo reaccionar, cuando tú no sabes cómo responder, tú tienes que mirar a Jesús y decir, ¿qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Esa es la manera de que tú puedas correr con éxito una carrera, como lo hizo Jesús. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. No puedes imitar a alguien que no estás viendo, pero Pablo estaba viendo a Jesús. Él lo estaba viendo, él lo estaba siguiendo, él estaba usando su palabra, él estaba usando de su amor, él estaba impartiendo de la paz y de la unción del poder de Cristo, porque él lo estaba viendo. Y sabes, cuando tú ves a alguien y lo estás imitando, tú puedes saber cuál es el deseo de su corazón. ¿Sabes por qué? Porque si Jesús dijo, sé sano, entonces Pablo no era quien para no impartir sanidad. ¿Sabes qué hacía? Imitaba a Jesús. Así que cuando venía un ciego y él decía, recibe la vista, él no estaba haciendo lo que él quería hacer. Él estaba viendo a Jesús y viendo que Jesús le estaba diciendo al ciego, recibe la vista. Cuando venía un leproso a Pablo, él no estaba diciendo, sé limpio. Él lo que estaba viendo era viendo a Jesús que le estaba diciendo al leproso, sé limpio. Pablo no hizo nada. Pablo solo miró a Jesús. Pablo solo miró a Jesús. Y lo que Jesús hacía, él lo replicaba en la tierra. Lo que Jesús hacía, él lo replicaba en la tierra. Jesús dijo, esto no proviene de mí. Yo estoy haciendo lo que he visto que mi Padre hace en los cielos. Lo que Él está haciendo es lo que yo estoy haciendo en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque estaba caminando con los ojos puestos en Jesús. Veía lo que Jesús hacía y lo replicaba en la tierra. ¿Sabes que tú eres aquí un replicador de lo que Él ha hecho en los
cielos y que ha determinado que debe manifestarse en la tierra. Si tú corres la carrera, las obras que Él preparó de antemano, Él las está cumpliendo en los cielos para que tú las repliques en la tierra. Pero cuando tú no ves a Jesús, tú no puedes entender por qué hay una cima, tú no puedes entender por qué hay una traición, tú no puedes entender por qué hay un pozo o hay una cueva, no lo puedes entender porque no estás viendo a Jesús. Pero cuando tú ves a Jesús, tú entiendes por qué allí hay una cruz, que no es para tu enemigo, que esa cruz es para ti. Cuando tú ves a Jesús, puedes pasar por la cárcel y mantener la promesa. Viva acá y viva acá, como lo hizo un José. Como lo hizo un José. Y voy a terminar con esto. Quiero que vayas conmigo a Mateos. La gloria sea para ti, Padre. En el libro de Mateos, en el capítulo 11, es el primer libro del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Aleluya. En el versículo 28, escucha lo que voy a decirte. Este era Jesús hablando. Estas no son palabras del que escribió Mateos, esta es Jesús hablando. Y Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sabes, tú estás cargando un peso que Dios no puso sobre ti, y por eso Él te está diciendo: despójate del peso y toma mi yugo. Yo no sé si tú sabes, pero el yugo es algo que se pone sobre los bueyes para labrar la tierra. Y sabes, se pone en dos animales, en dos bueyes. Pero Jesús está diciendo: mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Tomen mi yugo, despójense del peso que tienen ustedes, despójense de todo eso y caminen en mi yugo, porque sabes, hemos sido llamados a labrar. Hemos ido a preparar la tierra para que la semilla que siembra Cristo dé frutos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados. Hay algunos que están trabajados y están poniendo sobre sus espaldas un peso que Él no puso. ¿Sabes por qué un Pedro pudo dormir en la cárcel? Porque lo que él sabía que Dios hiciera era voluntad de Dios. Y si nada pasaba, era voluntad de Dios. Él descansaba en la voluntad de Dios, sabía que lo maravilloso y glorioso que se había manifestado no era producto de él, sino de aquel que habitaba en él, del Espíritu Santo de Dios. Y yo quiero que tú entiendas algo. Hay muchos trabajados porque están poniendo pesos en sus espaldas que no deben llevar. Escucha. Dios es el que hace la obra. Él es el que hace las sanidades. Él es el que hace las liberaciones. Él es el que multiplica las fuerzas. Siempre ha sido Él. No importa el instrumento que Él utiliza, porque Él hace lo que quiere y como quiere. Puede usar a alguien grande y a alguien lleno de poder y de gloria, pero también puede usar al necio. Puede usar también al que es débil. ¿Y sabes por qué? Porque a Él le plació. Si tú lees más adelante este capítulo, dice: porque a Él le plació esconderlo de los sabios y darle a conocer a los niños. ¿Y sabes por qué? Porque a Él le plació. Porque Él no se gloría en tu mucha capacidad, en tu mucho talento, en tu mucho conocimiento.
Lo menospreciado, lo vil, lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzarlo a los sabios, para avergonzar a los sabios. Por eso la carrera no es del que corre más rápido ni el que corre más fuerte, sino el que se humilla delante de la poderosa presencia de Dios y reconoce que nada puede sin Él. Y aquí estaba Jesús diciéndoles: venid a mí los que están trabajados. ¿Sabes qué está diciendo? Estás trabajado porque te has cargado, pero también vienen los que están cargados. ¿Sabes quiénes son los cargados? Los que los cargaron, los que vino otro y le puso un peso que no debían haberle puesto. Venid a mí. Y cuando está diciendo eso, yo los haré descansar. ¿Y cuál es la forma en que Jesús los hará descansar? Si no es soltando ese yugo y tomando el yugo de Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí. Aprended de mí. Yo creo que esta palabra estaba viva en Pablo. Aprended de mí, que soy manso y soy humilde, de corazón. Aprended de mí, aprended de mí, aprended de mí. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y sabes por qué Jesús decía aprended de mí? Todos los bueyes, cuando comienzan a temprana edad, son entrenados para cargar el yugo. ¿Sabes cómo comienza el entrenamiento de un buey? Cuando todavía son como cachorritos. El que labra la tierra, que lo va a usar como herramienta, comienza a acercarse. Porque tiene que generar cierta confianza en el animal. El animal entiende que lo que aquel le trae es comida, que lo acaricia, que lo que le está dando es algo bueno. El animal se siente apreciado. El animal genera una relación, una afinidad con aquel que va a labrar la tierra. Pero no solamente esto, ¿sabes qué dice? Que cuando comienzan a entrenarlo, dice que el mismo labrador viene y le pone un yugo. Es un yugo individual, ¿sabes por qué? Porque necesita que el animal comience a cargarlo. Necesita que comience a familiarizarse con aquel peso que va a cargar. Pero ¿sabes qué me llamaba la atención? Que dice que este labrador comienza a darle instrucciones, comienza a hablarle con términos específicos para que el animal sepa cuándo doblar a la derecha y cuándo doblar a la izquierda, cuándo ir hacia adelante y cuándo retroceder hacia atrás, cuándo detenerse y cuándo avanzar. Y todo eso lo va haciendo en un proceso, ¿sabes de qué? De confianza. Ya le puso el yugo. Es un yugo individual. Poquito a poquito el labrador va cargando con pesos livianos, pesos que no son significativos. El animal se siente contento, ¿sabes por qué? Porque dice, esto lo puedo llevar, esto lo puedo cargar, esto me está haciendo fácil. Y el animal va llevando el yugo y el labrador cada vez va fortaleciendo su masa muscular, va fortaleciendo su capacidad de seguir órdenes y le carga cada día un peso un poquito más pesado, un poquito más pesado. Y el animal se siente contento, ¿sabes por qué? Porque tiene un yugo y está siendo agasajado porque está pudiendo llevar ese peso, está pudiendo trasladarlo, y ahí sigue el labrador trabajando. Pero cuando el buey ya tomó su entereza, cuando el buey ya se adaptó, ya tiene un cuerpo formado, tiene masa muscular preparada, entonces llega la parte fea, porque lo emparejan con otro buey que es más grande. Y cuando lo emparejan con el buey que es más grande, el buey más grande es el que le sirve de tutor. Así que si el buey de repente, que estaba acostumbrado a llevar su yugo solito, se desvía para el derecho y no va derechito, sino que se desvía para la izquierda o para la derecha, el buey que es más grande, el buey que es más fuerte, el buey que es tutor, le dice, no, es por acá. Y mientras el buey está haciendo fuerza para un costado, el otro va pechando hacia adelante. Hasta que se da cuenta el buey pequeño que no hay manera, hay que ir para donde hay que ir. Y esa es la parte fea, ¿sabes por qué? Porque muchos de nosotros somos el buey que está tirando para la izquierda y para la derecha, que se cansa y se detiene, y hay un buey
hay delante nuestro que nos está diciendo avanza, avanza, avanza. Mientras tú más quieras caminar en tu voluntad, más difícil te va a ser terminar la carrera. Mientras más te demores en aceptar la directriz que se te está dando, más difícil te va a ser. ¿Sabes por qué? Porque cargas más tiempo aquel peso que ya deberías haber soltado. Y Jesús está diciendo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque cuando tú te emparejas conmigo, entonces vamos los dos juntos. Si tú dices, yo voy contigo, vamos los dos juntos. Yo voy a tu lado. Si el terreno se pone escabroso, yo voy a tu lado. Si el terreno se pone lodoso, yo voy a tu lado. Yo voy a tu lado. Si tú sigues, yo voy a tu lado. Cuando Jesús estaba diciendo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga, Él estaba diciendo, yo estoy contigo. Yo voy contigo. No es que tú cargas el peso solo, nunca fue la idea. No, yo voy contigo. Él le estaba diciendo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjate, dice para vuestras almas, porque la que tiene que rendirse, la que tiene que adorar, la que tiene que servir, la que tiene que humillarse, es el alma, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero el alma se resiste, el alma quiere caminar en su voluntad. Pero entonces tú dices, el yugo de Cristo es fácil, es ligera su carga, aquí yo voy al lado de Él. Entonces, ¿entiendes por qué cuando Cristo vino a la tierra y recuperó el poder, nos volvió la semejanza? Porque Él necesitaba que lo que estuviera a su lado tuviera la misma semejanza. Y ahora el Espíritu Santo está haciendo todo el proceso de entrenamiento para que tú entiendas que ahora tienes que ser formado a la imagen del tutor, a la imagen de Cristo. Tienes la semejanza, ahora es tiempo de avanzar. Tú eres un Cristo en la tierra que toma de Cristo para replicar su poder y multiplicarse. Y hay una tierra que debe ser labrada. Y si tú no estás en semejanza, tú no podrás tirar. Si tú te vas a las leyes, dice que no pondrás a arar a un buey con un burro, creo. Son dos especies distintas, los dos tiran distinto. ¿Y sabes por qué? Porque uno es más alto, otro es diferente. Y puede haber otras explicaciones. Yo me voy tal vez a la más sencilla. Las dimensiones de su cuerpo no son iguales. Las fuerzas de sus piernas no son iguales. Las velocidades no son iguales. Siempre va a haber uno que va a estar más cargado. Pero Dios vino a través de Cristo y nos devolvió su semejanza para que cargáramos su yugo. Cuando Cristo vino, Él nos estaba diciendo, antes no podían, pero ahora van a poder, porque mi sangre los ha redimido. Ahora van a poder cargar mi yugo. Ahora van a poder ir a mi par. Y nos hizo coherederos. Este es tiempo, hermanos. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Sabes qué significa yugo? Unión. Yugo significa unión. ¿Sabes cómo tú puedes correr la carrera? Unido. Unido a Cristo. Que ellos sean uno. Como tú y yo somos uno. Yo en ti, tú en mí, ellos en mí. Que ellos sean uno. Que ellos sean uno. ¿Sabes con quién tenemos que ser uno? ¿Sabes? Si todos somos uno con Cristo, no importa que tú seas de un color de piel distinta o tengas un pensamiento diferente, porque el Espíritu Santo lo llevará todo a la unión con Cristo. La mayoría de las personas cree que para estar en un mismo espíritu, todos tienen que pensar y ser idénticos. Esto no es así. ¿Sabes lo que es verdad? Que cuando tú te rindes a Cristo, eres uno con Cristo. Tu hermano se rinde a Cristo, es uno con Cristo y es uno contigo. El pastor es uno con Cristo, entonces también
también es uno contigo. Entonces no hay denominaciones, no hay diferentes congregaciones. Está el cuerpo de Cristo, unido a Cristo y listo. Es todo lo que hay. Eso es la iglesia. La iglesia no es la eclesía que hemos visto siempre. No es las instituciones. ¿Sabes qué es la iglesia? La iglesia es uno con Cristo. Uno con Cristo. Uno con Cristo. Y cuando tú eres uno con Cristo, tú correrás tu carrera y llegarás a la corona que te tiene preparada. Cuando tú entiendes que el yugo es fácil y ligera es su carga, junto en Él, junto con Él, entonces tú avanzas la carrera y no importa que tú estés cargando para labrar una tierra, tú vas a avanzar y vas a avanzar y vas a avanzar, porque quien va a tu lado es Cristo, aquel que venció todas las cosas. Yo te dejo, amado hermano, esta palabra. Puesto los ojos en Jesús. Es el principio para que tú comiences a menospreciar el oprobio, para que comiences a menospreciar las humillaciones, para que comiences a menospreciar las veces que no te han tratado como tú crees que debería, para que tú comiences a menospreciar incluso los halagos en este mundo o las adulaciones, para que tú comiences a menospreciar lo que duele, para decir: yo tengo los ojos puestos en Jesús, no camino sola, esta carrera no la llevo sola, yo voy, al lado mío va Cristo, Él va conmigo, ligera es su carga, me despojo de mi carga, me despojo del peso, porque el peso me va a hundir, pero Él me va a hacer caminar en el Espíritu, voy a caminar sobre las aguas, voy a levantar alas y volar con el silbido apacible, con ese viento apacible del Espíritu Santo, esa brisa cálida que me eleva sobre la tormenta. ¿Y sabes por qué? Porque tengo los ojos puestos en Cristo, tengo puestos los ojos en Jesús. Puedo menospreciar el oprobio, puedo sufrir la cruz. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo puestos los ojos en Cristo. Y lo que sea que ha cargado mi vida, lo que sea que me ha demorado, lo que sea que ha sido un obstáculo en mi carrera, hoy me despojo. Hoy me despojo. Porque sin Dios, esta existencia terrenal no tiene ningún valor, ningún sentido. Y no hemos nacido para nada. Hay propósito, hay una carrera y, ¿sabes?, hay una recompensa. Cristo, Cristo en mí, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Podemos correr esta carrera, podemos correr esta carrera, podemos correr esta carrera, podemos correr esta carrera, constantes, perseverantes, con los ojos puestos en Jesús. Cuando pongas los ojos en Jesús, no vas a ver a los costados. No vas a ver si lograron más o lograron menos. El que está a tu lado no es importante. El que quedó atrás no es importante. El que va adelante no es importante. Solo Jesús es importante. El que está en ti a veces tratando de que te detengas, tratando de que te defiendas, ese que está en ti es peso. Y no es importante. Solo Jesús es importante. Solo la obra redentora es importante. Sus palabras son importantes, no las tuyas. No tu pensamiento, no tus tradiciones, no tus sentimientos, no son importantes. Solo Jesús es importante. Solo la comisión que Él dio es importante. Lo demás no es importante. No es importante si cae bien o cae mal. Eso no es importante. Solo es importante Jesús. Y si en tu vida hay algo más importante que Jesús, eso es peso. Te vas a hundir. Te vas a hundir. Te vas a hundir, no vas a terminar la carrera, te vas a hundir. Es que es Jesús al que tienes que mirar.
Es que es Jesús el que tiene que ocupar todos los lugares, no el primero, todos los lugares. Es que es Jesús el que ocupa el lugar que antes tenía tu familia, que tenía tu marido, que tenía tu esposa, que tenían tus hijos, que tenían tus nietos. Es Jesús el que ocupa todos los lugares. Y después de Jesús y en Jesús, lo demás cobra relevancia. Solo es Jesús. Solo es Jesús. Solo es Jesús. Padre eterno, Rey de gloria, te alabamos y te glorificamos. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, eres nuestro amparo, tú eres nuestra herencia, nuestra porción, tú eres nuestra recompensa. Nada podemos sin ti y nada queremos intentar sin ti. Donde tú vayas queremos estar y donde tú estés queremos habitar. Espíritu Santo, guía nuestras vidas. Tu palabra, que es poderosa, nos lleve a caminar en el Espíritu, nos lleve a pastos delicados y deliciosos, nos lleve a pastos frescos, nos lleve a tierras de descanso. Oh Espíritu Santo, tú eres quien nos guía por el camino, la verdad y la vida que es Cristo. Llévanos más allá y enséñanos a qué debemos renunciar. En el nombre de Jesús. Amén.